Hola amigos de Cerebro Político TV, pues estamos aquí nuevamente con ustedes para platicar todo lo relacionado con los asuntos que tienen que ver de la parte política rumbo a la presidencia del 2024 y con nosotros nuestro queridísimo amigo y coconductor Pepe Suárez. ¿Cómo estás, estimado Pepe? Muy bien, Mau, buenas tardes a todos. Pues aquí, fíjate que ahora que estábamos viendo el tema que se iba a tratar, sugeriste que le diéramos seguimiento a los acontecimientos más recientes que tiene que ver con la determinación de 4 precandidaturas ya determinadas por, para la redundancia, por el Frente Amplio, que después de que llevaron a cabo su proceso de la recolección de firmas electrónicas, pues hicieron una depuración y bajo ese proceso y después un pequeño diálogo, que no quisieron llamarle debate, tenemos ya a 4 personajes de las taparroscas que ya han sido definidas. Y por otro lado está en la etapa final la competencia de la gente de Morena, de las corcholatas, en donde ya de manera reiterada y por diferentes encuestadoras ya hay como que un perfil muy claro. Dice que el pueblo nos va a sorprender. Bueno, Ricardo Monreal, con base a las encuestas. Entonces, si te parece bien, bueno, basado en eso, decidimos hacer este programa con esta información. Entonces, a la gente que nos hace el favor de vernos, vamos a la primera parte, comentar la parte de las taparroscas, quiénes son, cómo es que se lleva a cabo este diálogo ciudadano y pues algunas de las cosas que ellos comentaron. Y por otro lado la situación de las corcholatas y sus datos estadísticos, ¿no? Si te parece bien, porque creo que ya estamos a menos de 13 días de la definición de las corcholatas, ¿no? Para iniciar en 14 días exactamente la aplicación de la encuesta, que también ya hablaremos un poquito del método que van a utilizar. Así es. Entonces, Pepe, pues en primer término, el método de las taparroscas, es decir, de las candidaturas de la oposición o precandidaturas de la oposición, pues resulta ser que primero habían estado en unidad, no habían cuestionado el método, pero cuando sale el resultado de cuántas y de a cómo fueron las firmas, pues uno de los primeros que salió a decir, pues cuestionando, a lo mejor no de manera tan severa, pero sí de manera, creo que contundente, fue Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que tan rápido contaron las firmas, pero que además fue de los que menos recolectó, es decir, sí llegó a la meta, pero de los que menos recolectó. Pero además ahí hay algo muy importante, porque no solamente él se metió a la contienda, sino también silbando aviones. Cuando tienes un PRD que te representa el 3% más o menos de votación, 4, ¿no? Y no es capaz Zambrano de unificar a sus propios compañeros, pues creo que fue un desperdicio, porque si hubieran sumado esfuerzos, quizás se hubieran metido a una pelea con 300,000 firmas, ¿no? Pero así es como uno de los partidos que integran precisamente a este bloque opositor, pues perdió la oportunidad. ¿Cómo viste en primera instancia este método, que pues no es novedoso, simplemente es un requisito, y que ahí pues obviamente evidenció a que 2 mujeres lideraron la entrega de esas firmas? O sea, las 2 mujeres de las que vas a platicar son las que más recolección hicieron, y los hombres pues quedaron atrás de ellas. ¿Cómo viste todo eso? Sí, bueno, primero comentarles que cuando iniciamos esta nueva etapa de los programas rumbo al 2024, recordarás que dimos algunos nombres de quienes pensábamos que de todos los que se habían apuntado, pues eran los que iban a quedar. 33 habían sido. ¿No? Y bueno, creo que no nos equivocamos, ¿no? A excepción de que no entra nadie del PRD. Yo había mencionado en ese momento que no había que dejar fuera a Miguel Ángel Mancera, precisamente. Pero bueno, creo que esa parte se veía venir. Yo creo que en conclusión esa parte se veía venir. Yo considero que no hay sorpresa en quienes quedaron ya en esta parte final para la precandidatura hacia el 2024 por parte del Frente. Y efectivamente me parece que algo que también es muy significativo es el hecho de que
2 mujeres estén encabezando las preferencias en el frente, ¿no? Por el número de firmas que recolectaron. Y lo otro que es de destacar es lo que tú comentas. Yo creo que sí están ellos tomando, independientemente de la parte del frente, como partido político, cada uno de ellos está tomando su determinación y su estrategia para llegar y culminar con esta primera etapa, ¿no? Y coincido contigo, creo que el PRD se equivocó. Yo hablaba de Miguel Ángel Mancera porque creo que tenía más figura dentro del PRD cuando fue jefe de gobierno que la que tuvo Silvano Aureoles también como gobernador, ¿no? Entonces, me parece que sí desperdiciaron una gran oportunidad, incluso de empezar a trabajar, porque ese es un hecho, estas campañas que no son campañas de ambos bandos, aún con todo lo que pudiera estar fuera de la ley, pues la verdad es que las reglas están dictadas para ambos lados, para la oposición y para Morena, pero que quien está en la política entiende que es el momento de aprovecharlo para poder figurar y poder crecer, ¿no? Entiendo que en ese sentido al PRD le faltó esa experiencia, ciertamente aún con los reclamos que tienen y con las versiones y argumentos que puedan tener para no estar ahorita conformes con los resultados, pues independientemente a eso me parece que les faltó una estrategia para poder enfrentar este primer proceso de selección. Y unificarse, ¿no? Que es el punto de discusión, ¿no? Sí, en eso estuvo el error, precisamente no puede unificarse en definirse por cualquiera de los dos y entonces pues meterle toda la carne al asador para meterlos a la competencia. Ahora, de los finalistas estamos hablando, si quiere ya le vamos poniendo nombre y apellido, ¿no? Que en este caso es nada más y nada menos que Xóchitl Gálvez, la favorita del presidente, Beatriz Paredes. Estamos hablando de Enrique de la Madrid, creo que así más o menos en el orden, ¿no? Y Santiago Krill. Son los 4 perfiles. Ahora, tú observaste un encuentro que le llamaron diálogo ciudadano, que es una especie de debate entre ellos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esos 4? Bueno, porque hay que decir, la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes no fue tan grande. Anduvieron ahí me parece como 400,000 firmas, 350,000, ¿no? Algo así. Entonces, en realidad, pues sí, a mí sí me llama la atención que hayan sido ellas las que tuvieron más capacidad de convocatoria, no importa cómo hayan conseguido las firmas, ¿no? Eso es, de entrada fueron las que se pusieron a hacer la talacha y a chambear y lo hicieron, lo lograron. Aunque no de panzazo, Enrique de la Madrid también muestra pues, cierta organización, ¿no? Para poder hacer esto. Y el que menos, creo yo, se pensaba que pudiera obtener incluso más. Por ejemplo, yo no alcanzo a entender cómo el PRD no pudo vencer juntos, Silvano y Miguel Ángel Mancera, a un personaje tan gris como Krill, ¿no? Pero bueno, pues así fue, o sea, ahí está. Y también creo, Pepe, que pues les cobran la factura al PRI y el PAN a los chiquitines del PRD, ¿no? Así como, a ver, más bien les vamos a hacer un favor y les estamos haciendo un paro para que no pierdan el registro. Creo que también es el mensaje, ¿no? No sé si hubo mano negra, si no, en la parte ya de expulgar las partes de los votos, pero me da la impresión de que también el mensaje es claro, ¿no? Entonces, son comparsas en medida de la dimensión de su partido, es lo que les vamos a dar. Yo lo veo bien también por esa parte política. Entonces, con estos 4 personajes, lo que observaste de este diálogo, de estos diálogos ciudadanos, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, primero me gustaría abundar un poquito en lo que comentaste en cuanto a los resultados. Creo que en el caso de Xóchitl por lo que aprovechó es precisamente este levantón que le dio su mejor promotor, que es el presidente de la República, y me parece que lo aprovechó muy bien, ¿no? Me parece que esa es la parte medular en ese sentido, porque platicando incluso con algunos amigos dentro del PAN, pues ellos observan también, y lo observamos dentro de los eventos, por ahí uno muy en particular, en el cual se le cuestiona incluso a Xóchitl por qué no están los dirigentes de los partidos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya se le veía a Xóchitl también un poco abandonada, incluso por el PAN, por la dirigencia del PAN,
¿no? en estos foros, que había tenido este recorrido que ha tenido, y me parece que ahí el factor relevante para que ella obtenga, entiendo que cerca de 500,000 de votos, ¿no? de menciones, de firmas, pues en realidad tiene que ver con esta parte, con este fenómeno que hoy hay en las redes sociales y con este impulso que le dio lógicamente pues su confrontación con el presidente de la República. En el caso de Beatriz Paredes, yo sí creo que es una política de muchos años, una política de mucha experiencia, y lo comentamos en el primer programa, me parece que de las caras limpias del PRI, de las que tienen una mejor imagen dentro del priismo, y que eso le sirvió para juntar ese número de firmas y poder entrar. Me parece que sí, su misma trayectoria y las relaciones que ha generado a través del tiempo le ayudaron a obtener este número de firmas que rebasan en mucho el mínimo que se les había pedido, ¿no? En el caso de Enrique de la Madrid, pues hayamos comentado que me parece que el cuate, al menos en el discurso, ¿no? tiene incluso idea, incluso en la propuesta de gobierno que él está pensando, me parece que es muy claro y es un factor que a él le puede haber favorecido. Y en el caso de Santiago Krill, pues yo sí creo que todavía alguna parte del PAN lo apoyó en este sentido, ¿no? A final de cuentas, pues es una figura relevante dentro del PAN, y esos creo que son los factores de lo que pasó, independientemente de lo que ya comentamos del PRD. De este bonito encuentro, ¿no? De este bonito encuentro ciudadano del Frente, a mí lo que me llamó la atención primeramente es, uno, las coincidencias que hay, porque se tocan varios temas, entre ellos lo que ellos observan como problemas en el país, independientemente de lo que comenta cada uno de ellos, pues lo que hay en coincidencia pues tiene que ver con el tema de salud y tiene que ver con la seguridad en el país, ¿no? Me parece son dos problemas, dos factores en el país que se han visto afectados en esta administración, y es en lo que ellos coinciden, y pues cada uno de ellos expone la forma en que lo estaría combatiendo. En el caso de Beatriz Paredes, ella también cree que otro problema fundamental es la atención que se le ha dado al campo, y que en este momento pues está totalmente de alguna forma abandonado por varios factores, lo hemos comentado aquí, incluso por la intervención del mismo narco, ¿no? Entonces, y otra cosa que a mí me llama la atención, que habíamos nosotros platicado aquí, que le dedicamos un programa al tema de los programas sociales, porque definitivamente tiene que ver, porque es parte de la política de la cuarta transformación, el fijar incluso tal vez la idea en la gente de que ellos son los inventores de los programas sociales y los primeros en instaurarlos, cuando ya aquí comentamos en ese sentido que no ha sido así, y los cuatro coinciden en que los programas sociales deben de seguir. Beatriz Paredes comenta ella que sí hay que reforzar los programas sociales en ese sentido, pero también invirtiéndole más en el tema nodal, que al final de cuentas te pega en el bolsillo cuando tienes un programa social, y que tiene que ver también con el tema de salud, ¿no? O sea, no meter dinero en una bolsa para que la saques por la otra para solventar ese problema. Santiago Krill también lo comenta en este sentido. Xóchitl Gálvez, lógicamente ella, que este fue el inicio de su confrontación con el presidente, pues también reitera su intención de continuarlos, pero además ella habla de estar adicionando a estos programas sociales, y por ejemplo en el caso de los jóvenes de Construcción del Futuro, con una capacitación para el trabajo de tecnologías y todo esto que está en boca ahorita, más avanzado, pues para que ellos no solamente cuenten con este apoyo, sino que tengan la posibilidad después de colocarse en un buen espacio, ¿no? Los cuatro coinciden en que habrá que generar un mayor número de empleos, mucho mejores pagados, ¿no? Y eso sí, hacer un llamado precisamente a los inversionistas para que esto pueda suceder en el país. Entonces, me parece que es interesante esta charla que tuvieron, ¿no? En donde ellos hacen este señalamiento en el caso de Beatriz, en donde ella dice, está bien, me parece que los programas sociales deben de continuar, sin embargo, hay una contraposición que tiene que ver con el reducir el presupuesto a salud, educación y seguridad social, todavía en el tema que está muy fuerte, que es el caso de las pensiones, ¿no? Y es que todo esto, lo hemos comentado, es consecuencia
de tener una cantidad de dinero recaudada a la cual la tienes que distribuir, y que como no te has dado la tarea de hacer incrementar precisamente la recaudación, pues tu bolsa no ha variado mucho. Entonces le metes un porcentaje muy grande a los programas sociales y desde luego que tienes que disminuir en otro lado. O sea, es así de sencillo para evitar endeudar al país. El clásico ejemplo de estirar la cobija, ¿no? La jalas para un lado y descubres otro. Entonces, eso trae como consecuencia detalles tan sencillos como que les vamos a comentar. Cuando hablamos acerca de salud, el concepto de salud en este país se ha malentendido como la atención permanente médico hospitalaria, y eso ha sido un grave error. No hay manera de atender a una pirámide de población tan grande, Pepe, con la infraestructura que tenemos. O sea, y eso no nos lo han dicho, y han pasado muchos secretarios de salud. Yo siempre los he cuestionado. Yo trabajo durante toda mi carrera profesional en el sector salud, pero en la parte de las que les voy a decir ahorita. Pero a mí ni Juan Ramón de la Fuente, ni pues el actual secretario, por citar de los que pues pertenece ahora a la 4T, pero tampoco los anteriores como Julio Frenk o como Chertorivsky, que pertenecieron a la parte panista, ¿no? Y mucho menos del priismo, ¿no? Tampoco. Bueno, Córdoba, también estaba el doctor Córdoba de Guanajuato, que también estuvo en el PAN. A ver, el asunto es que no es la politización de la salud como vamos a encontrar la solución ante un problema que atraviesa por la falta de prevención. Y la falta de prevención, mientras la gente no esté consciente que para estar saludables debes de observar una serie de acciones cotidianas, pues vamos a seguir en la misma situación. Porque sí, se dice que somos el país más consumidor de refresco, más o menos 380 y 200 litros al año, lo cual pues, es un montonal de azúcar, ¿no? Y eso trae como consecuencia la obesidad y posteriormente la diabetes. Y sí, se le aprieta a las refresqueras y todo lo que gustes y mandes, pero en realidad a quien tienes que apretar en la educación de la salud es a la población. Y tú te la pasas invirtiendo en la atención del daño y no inviertes en esta parte de la salud preventiva. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver de cómo sustituyes el uso del refresco por agua potable. El problema es que el agua potable no existe en este país. Primero, muchos lugares ni llega el agua, en otros no es una agua que puedas consumir, y el otro es que no te has puesto las pilas para pedirle a las empresas que se dedican a la venta de agua que no la vendan tan cara, Pepe. O sea, los que todas las semanas tenemos que comprar mínimo un garrafón de agua, y un garrafón de agua estás hablando de 20 litros, que apenas te alcanza para atender la necesidad de 2 personas, y ya muy limitado, de a 1,5 litros por día, Pepe. Estás hablando de 53 pesos a la semana, que si lo multiplicas, bueno, en este caso de una marca, ¿no? Pero que si tú lo multiplicas por 4, ya tienes que tener dentro de tus costos fijos 220 pesos al mes, que ya obviamente multiplicado por 12, pues estás hablando de una inversión más o menos de 2.400 pesos, 2.500 pesos. Ese es lo que los gobiernos deben estar atendiendo. Se dijo que en algún momento se iban a instaurar lo que en algún momento nosotros tuvimos, que eran los bebederos de agua en las escuelas. Entonces, son ejemplos tan básicos de lo que significa el no entender que si tú no cambias el modelo de la concepción de la salud, no va a haber posibilidad de que este país salga adelante, porque ahorita los que estamos llegando a la vejez somos más o menos entre 10 y 12 millones de personas que en un periodo de 5 años vamos a estar metidos como adultos mayores, y que tiene que dar respuesta a nuestros cuerpos ya lastimados, enfermos, el sistema de salud, y el sistema de salud que estamos teniendo no tiene capacidad para atender ni siquiera a estos 10, 12 millones de personas. Pero esa no es la población más importante, es la que viene en las siguientes generaciones, donde el bono demográfico, que ya no se pudo sacar adelante de estos jóvenes, que son la mayoría del país, que están entre los 20 y los 40 años, Pepe,
El gran problema es de que esa población es mayor a la que ahorita tenemos y van a llegar 20 millones de adultos mayores en un futuro, ¿no? En el 2040, 2050. Esto va a reventar, Pepe. Sí, va a reventar por los dos temas, por el desarrollo y por el tema de las pensiones. Y además, ello ya es inseguridad social. Así es. Y nadie se está haciendo cargo de eso. Todos están haciendo patos. Entonces, esto, ¿no? Con un ejemplo de lo que empezaron a dialogar ellos, pues todos ellos son arriba de sesentones, con excepción de Xochitl, que es de nuestra rodada más o menos. Pero todos ellos son arriba de sesentones. Tú ves ahora a las corcholatas, todos son arriba de sesentones. Y les vale gorro lo que venga en el futuro del país. Nadie está poniendo un plan en materia de salud a una proyección de 30 años, que es el gran problema. Y el pago de las pensiones, incluso con las afores. Porque ¿de dónde van a tomar dinero? Precisamente para hacer nada más una estrategia de una parte importante que es la salud. Y si lo pasas en la parte educativa, bueno, pues aquí ya platicamos acerca de la educación, que es igual. Si nos hemos pasado entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto como inversión y lo que tenemos es una educación realmente muy chafa, y no piensas invertir más porque de dónde vas a jalar la cobija para poder dar mejor educación, pues estamos condenados a una educación de ese tamaño, así, de chiquita, en términos de calidad. Porque además, lo que nos han venido diciendo en esta semana, en todas las conferencias vespertinas donde han tratado de justificar el programa educativo, que aquí lo dijimos, pues si no se trata de que hablaran de los libros, que nos digan cómo es el programa, ¿no? Y ahora resulta que los profesores, estimado Pepe, los profesores son la varita mágica. Esos mismos profesores, que algunos tienen más de 20 años de servicio, que están cansados, que nada más están haciendo antigüedad muchos de ellos, que no tienen un compromiso, que han visto pasar muchos programas educativos, que no creen en los gobiernos, que además no usan los libros de texto como ellos, las mismas autoridades te dicen, es que los libros que tanto están cuestionando muchas veces ni se usan. Entonces, ¿por qué los sigues dando? Si es que fuese el caso, ¿no? ¿Por qué gastas en eso? ¿Para qué sigues gastando eso? Les deberían de dar, a lo mejor, en lugar de uno por cada alumno, le mandas al salón, ¿no? 10 ejemplares, ¿no? De cada uno y los tomas como referencia nada más. Es decir, hay una contradicción permanente. Y dices, bueno, si le estás dejando todo a ese docente, esa responsabilidad con todo este mal perfil que tienen, pues no sé qué va a pasar. Entonces, ¿cómo van a aplicar ahora este nuevo programa estos profesores que muchos de ellos ni siquiera creen en la educación activa? ¿Por qué? Porque sus propias personalidades no les permiten hacer una educación activa. Incluso la formación que tuvieron al inicio de su formación normalista. Así es. Los que tuvieron formación psicopedagógica normalista, los que no, pues vienen egresados de otras ciencias y que se hicieron docentes en secundaria pues porque no tienen otra chamba. Pero además, Pepe, tú y yo lo vivimos como estudiantes, en donde tenías a un profesor rígido que es imposible que él aceptara incluso el que las personas habláramos, y que era silencio absoluto, y aunque fueran muy buenos maestros, ellos no se podrían permitir, por su propio perfil de gestor de grupo, de que hubiera una escuela activa en donde todos participaran y dijeran y hablaran. No tienen esa herramienta psicopedagógica. Pero bueno, hablamos de la salud y la educación en este sentido, Pepe, de lo que ya nos dijeron las taparroscas y bosquejaron qué es lo que pudieran pensar. Sí, incluso hablan también de buscar un sistema de salud universal, ¿no? Hay muchas críticas que las hemos tenido todos hacia lo que era el INSABI, ¿no? Entonces, donde tampoco hay un reconocimiento por parte del gobierno en el fracaso, y conocer la austeridad y de que tantos millones y que quedan perdidos en ese proyecto que no tenía realmente una aplicación correcta, pues seguiremos eso, de error en error, ¿no? Parece que es muy complicado, y los cuatro hablan de esta parte de tener un sistema de salud universal, pero realmente bien fundamentado. Pero es muy complicado, Armando, es muy complicado. Pepe, estamos hablando de que pero además, en materia de la construcción del sistema de salud de este país, nadie pensó lo que iba a suceder, y tenemos tres grandes sectores: los que son atendidos por parte del ISSSTE, los que son atendidos por parte del IMSS, con diferentes tipos de cuotas, ¿no? Unas, en el caso del propio Seguro Social, de manera tripartita, que es
pues obviamente derrumbar todo este concepto jurídico que nadie lo va a hacer, nadie se va a atrever a hacerlo, y por otro lado el sector salud, que era para la gente que no tuviera seguridad social. Entonces, el unificar todo eso con todos los contratos colectivos, con cada una del nacimiento de origen, las leyes de origen de cada uno de ellos, ¿cómo lo haces para que no quedes en un vacío y entonces luego lo hagas? Pero además, aún fusionando todo el sistema, aún el número de hospitales y clínicas que tenemos en el país no te da para la atención de todos nosotros, porque no hemos querido empujar a que este país deje de estar enfermo. Voy a tomar una patología que difícilmente se atiende porque ni siquiera tenemos, ni siquiera a un especialista por clínica, la salud mental. En plena época donde la salud mental, estimado Pepe, es un problema de salud pública, porque tenemos problemas de depresión, tenemos problemas de estrés, tenemos problemas de suicidio, señalé 3 de manera inmediata, nada más 3 de manera inmediata. Ninguna de las 3 opciones tiene un psicólogo o una psicóloga ya no te hablo por turno, ¿no? O sea, por unidad. Una sola no existe, eso no existe. Bueno, pasas al siguiente nivel de la salud mental. Cuando ya necesitas que te atiendan a través de medicamentos, tendrías que ir con el psiquiatra. Tampoco tenemos un psiquiatra por cada uno de estas unidades. Entonces, ¿cómo es posible que algo que de inversión, Pepe, es el personal? Una persona. Pero además, no requieres en ese sentido nada más que un cubículo, que eso ya no tienes, ya no requieres más infraestructura porque los consultorios están ahí. No puedes poner a disposición de la comunidad, de todos tus habitantes, la atención de salud mental, porque no eres competente para poder contratar a este personal especializado. ¿Es un ejemplo? Sí. La gente que va a las unidades sabe perfectamente que, pues es que usted tiene necesariamente tu médico familiar, vaya con el psicólogo, vaya con el psiquiatra. ¿Cuándo? No, pues en 6 meses. Mientras tanto ya se te suicidaron, ya te suicidaste, en fin. Sí. Ese tipo de cosas son reales. Y ninguno de estos personajes, ni las taparroscas ni las corcholatas, tienen realmente una visión de la atención que se pretende realizar. Y medios y protocolos, ¿no? Esta parte de querer eliminar las no en materia de salud, pues también va en ese sentido, y eso va a complicar más todavía el que tengamos un sistema de salud adecuado para atender a la población. Entonces, tú mismo eres contradictorio, porque el propio sistema político lo que te lleva es a detectar este tipo de problemas de salud pública, y te avientas una norma, ¿no?, de atención, y les dices a las empresas, es que usted tiene que poner énfasis en todo lo que se vivió en la pandemia, y ustedes tienen problemas en sus espacios laborales de esto y esto, lo que generó la pandemia, ¿no? Y a los trabajadores hay que atenderlos en la parte de salud mental. Pues con mucho gusto, o sea, ¿a dónde se los mando? Claro. ¿No? O sea, tú mismo generas la norma, ¿no? Y entonces la empresa dice, pues yo no me quito de broncas, con mucho gusto yo me pongo en atención, a lo mejor tengo a mi médico de trabajo ahí en mi empresa, pero no los voy a atender yo porque yo no soy especialista en materia de salud mental. ¿A dónde se los refiero? Y los mandas al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? Pues que no tenemos hasta dentro de 6 meses la atención. Eso es este país, una desorganización total, y todo el tiempo estamos parchando cosas, todo el tiempo, y lo que me doy cuenta, estimado Pepe, es que las taparroscas es exactamente lo mismo que lo que nos han ofrecido, en este caso, y hablemos ahora de las corcholatas, porque indudablemente creo que ha sido muy sólido lo que se ha presentado en los medios de comunicación. De las 6 personas que están participando rumbo a la presidencia, no hay vuelta de hoja. En este caso, de esas 4, ya señalamos, 2 son las que van en la punta. Yo no creo que Enrique de la Madrid, Santiago Krill, hay que eliminarlo, no hay posibilidad. No creo que Enrique de la Madrid supere a ninguna de las 2 damas, ni a Xochitl ni a Beatriz. Es más, creo que esta disputa entre Beatriz y Xochitl la va a ganar Xochitl. No me gusta lo más reciente que ha venido haciendo ella, que es
esta parte tiktokera, esta parte de hacerse la graciosa, que además no lo es. Tiene buenas puntadas en algún momento, eso es así, pero la están haciendo hacer algo que ella no venía haciendo, y estos asesores de imagen creo que a veces exponen en demasía a estas personas, ¿no?, que se dedican a la política, y no todo es encanto, no todo es el ser como Fox, ¿no?, dicharacheros, y esta parte, no todo es eso. Sí, dentro de este foro, quien toca esta parte es Beatriz Paredes, y dice no sigamos votando por una persona que nos tiene simpatía, ¿no?, y demás, y a ella incluso dice con todo respeto, ahí está el caso de Vicente Fox, ¿no?, en donde yo no lo voy a calificar, que lo califique la gente, y también está el caso muy concreto de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y cuando ella habla de esa parte, algo que tiene que ver con lo que tú estás comentando de Xóchitl, que está tomando actitudes que me parece que pudieran perderla, es el hecho de darse por aludido o pensar que es el centro del universo en este momento, porque ella a este planteamiento de Beatriz Paredes lo responde como si se lo hubiera dicho a ella. Dice, yo quiero decirle a Beatriz que pues no nada más soy encantadora, soy una mujer luchona, soy mujer profesional, o sea, Beatriz le dice, pues es que yo nunca me refería a ella, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que Xóchitl tiene que ir cuidando, porque ahí puede estar uno de los algo que pudiera ocasionar el derrumbe en algún momento, esa falta de experiencia que la comentábamos, que pues creo que la tiene más Beatriz Paredes. Y hay 3 temas más que ellos se ponen en este foro que me parecen interesantes. Uno es el tema, lógicamente, de poder reforzar a las instituciones independientes, el caso del INAI, del IFE y del Banco de México, que son 3 instituciones que de alguna manera han venido funcionando, ¿no? El caso de México y del Banco de México, incluso para el tema de ir como conteniendo un poquito el tema de la inflación, ¿no? Beatriz Paredes propone una reforma fiscal para dar mayores atribuciones a los estados y municipios, y que tendría con el tema de resolución de los problemas de salud y de seguridad, ¿no? En ese sentido iría esta reforma fiscal, y la inclusión de la sociedad civil en los órganos de control, y el caso de las contralorías, y dentro del Poder Legislativo, pues para poder ir elaborando el tema también del presupuesto, ¿no? Parece que son 3 propuestas interesantes que habrá que ver cómo van desarrollando. Claro. Bueno, ahí está lo que hacen estas taparroscas. Y creo que las fórmulas son muy similares. Es que, a ver, el problema es, uno, máximo podrías tener 3 o 4 alternativas de soluciones, que tampoco son muchas. Claro. O sea, el asunto es ese. Y lo importante, Mau, creo que son los cómo. Ese es lo importante. Que te digan con certeza, lo vamos a hacer de esta manera, y ahorita vamos a hablar de la parte de seguridad, por ejemplo. Pero en la parte de las corcholatas, pues acá yo creo que el tema va a ser entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Y por el otro lado, pues hay números más contundentes, porque ha sido una secuencia, ¿no? Y en el caso de Claudia, se ha mantenido a la cabeza de las corcholatas. Está festejando Marcelo Ebrard porque dice que ya le igualó y que ya hay un empate técnico. Y obviamente Adán Augusto pues es supuestamente el tercer lugar, aunque Noroña dice que no. Entonces entre ellos dos está el tercer lugar, pero está lejanos a la posibilidad de ser los que encabezan. Y luego viene en quinto lugar Ricardo Monreal, que no se ha movido de entre el 6 y el 10, esa es la realidad, aunque él también dice que va a dar un susto, y al último el Güero Velasco. Entonces, ya ni me acordaba. Ya te acuerdas. No, pero además fíjate, coincidentemente hoy salió una encuesta para la Ciudad de México, y Ricardo Monreal ni siquiera destaca en la Ciudad de México, está con el 14%, cuando Omar García Furch ya está por arriba del 40% o casi ando al 50%. Entonces, es consistente lo que está pasando con el doctor Monreal, porque creo que él dilapidó su capital político pues en un mal manejo de la situación para meterse a la contienda, pero bueno, ya eso ya será parte del análisis de su equipo de trabajo. Lo cierto es que de esas 2 corcholatas que están despuntando, me comentabas antes de grabar que ya había incluso algunos ejercicios en donde dama con dama
ganaba Xochitl. Ganaba Xochitl. ¿No? O sea, Xochitl le ganaba a Claudia. Y Xochitl, compitiendo con Marcelo, se volvía más competitiva la cosa. Eso ya cambia el escenario político. Porque, a ver, Marcelo dice, apostémosle a la tecnología. Hagamos una situación muy concreta. Un feminicidio que ocurrió en Guanajuato, donde todos vimos que un sujeto fue y apuñaló a una mujer en plena calle, y en donde la mató de un número considerable, ¿no?, de puñaladas, sí dio la posibilidad de identificarlo y de inmediatamente hacerlo prisionero, ¿no? Eso es real. Hemos visto aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, con el problema de los montacoches, donde los chocan. Montachoques, perdón. Que también a 2 o 3 que se les grabó, fue factible el que hicieron. O sea, creo que la situación del uso de las tecnologías no está a discusión. Aquí de lo que se está hablando no solamente es del uso, ahora de lo que decía Marcelo, que si los drones, que si la inteligencia artificial, todo eso. Pues yo creo que ahí no hay discusión, no. El otro asunto es cómo en la parte operativa cotidiana tienes policías estatales y municipales bien pagadas y capacitadas. Nos han venido diciendo que esto iba a ocurrir desde hace 3 décadas y eso no ha ocurrido. Dice Beatriz Paredes, la opción es hacer una reforma fiscal que permita que entonces los recursos pasen por ahí. Hay como que dos opciones, ¿no? El hacer que el dinero llegue de una manera distinta, o desde la parte central que eso se pudiera llevar a cabo. Y yo me acuerdo que en varios gobiernos, en los 3 últimos antes de Morena, se decía que estaba llegando el dinero etiquetado a los estados para ese efecto, y de todas maneras valió madre, no se llevaron a cabo. Ese es el cómo, Pepe, y ese es un ejemplo de lo que es algo que a todos nos debería de estar interesando. Resulta ser que acabamos de ver en estos días, la semana pasada, cómo en Ecatepec se arman. Ya no estamos hablando de Michoacán, ya no estamos hablando de Guerrero. Aquí a la vuelta. La banda, ¿no?, ya cansada precisamente de estar siendo objeto de robos y extorsiones, la gente que se dedica a manejar unidades de servicio público, choferes de Hombis y todo esto, dijeron, armemos nuestra fuerza, ¿no?, para cuidar. Y ahí estaban con rostros específicos, personas siendo entrevistadas y diciendo nuestra autodefensa. Pepe, ¿cómo en este preciso momento donde está surgiendo un movimiento de autodefensa en Ecatepec, aquí a la vuelta de la esquina, nos vienen con todavía propuestas, ¿no?, que sin el cómo, pues no, son medidas pues que vale madre, ¿no? Porque el país está hecho un desmadre en materia de seguridad. Sí, mira, yo creo que tiene que ver con varias cosas y que en ese sentido a mí me llama la atención, reitero, el foro del Frente, porque incluso se comenta, ellos no se van a atacar ni a denostar, y lo dicen de manera muy clara. De eso ya se encargó el gobierno del presidente Obrador, ¿no?, de estarnos descalificando, entonces caeríamos en un error. Y en el caso de las corcholatas, pues es un hecho de que no va a suceder, y que tampoco va a suceder una descalificación a la actuación del gobierno actual en materia de seguridad. No la va a ver, al menos de manera frontal o de manera muy clara. Lo que ha venido haciendo Marcelo, por ejemplo, pues es como ir disponiendo las ideas de lo que va a hacer y aceptando de alguna forma, ¿no?, que la estrategia que hoy se sigue pues no es la adecuada. Recordemos que Marcelo fue secretario de Seguridad Pública en la ciudad, y a mí algo de cuando expuso este plan de tecnologías, a mí me llamó la atención que generó más burlas que críticas serias, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, y entonces, Mau, me fui a todos estos programas, series policíacas que nos pasan por la televisión abierta y por la televisión de paga, y que vemos a diario, y que la resolución de todos los crímenes y delitos que ellos están resolviendo lo hacen a través de las tecnologías, ¿no?, en donde por la huella digital, por la actividad que tienes, por la zona en que vives, por cómo te mueves, inmediatamente ubican de quién se trata, quién entró al país, de qué nacionalidad viene, qué hacía en su país. O sea, cuestiones de esa naturaleza que pues la verdad te quedas con el ojo cuadrado y dices, cabrón, o sea, me están vacilando
Es un, totalmente un script del programa, ¿no? Es el argumento del programa, o realmente existe este tipo de tecnología. Pero al final de cuentas resuelve. Y recordemos que Marcelo fue muy criticado en su momento por provenir de un gobierno de izquierda, después después de Cárdenas y después con Andrés, cuando él intenta implementar el programa de cero tolerancia, precisamente asesorado por Giuliani, y que hoy pues eso, la verdad es que se ve lejano, ¿no? Porque hoy, si hoy algo podemos ver, pues es la total impunidad, pues es que lo voy a acusar con su mamá, ¿no? Para que ya no haga lo que está haciendo. Lo sea su abuelita. Lo sea su abuelita. Entonces, me parece que ese es el trasfondo de que ante estas propuestas no haya los cómo, ¿no? Porque de alguna forma, pues sí es patear el pesebre, hay que decirlo de manera muy clara, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que esperemos que haya mayor contundencia en las propuestas que tengan los candidatos, porque me parece que dentro de los candidatos de la 4T no es suficiente con decir voy a dar continuidad, ¿no? Por ahí ya alguien quien decía continuidad le agregan otra frase, ¿no? En donde dicen, pues sí, vamos a darle continuidad, pero vamos a... Con cambio, es un cambio, con cambio, ¿no? Vamos a hacer algunas cosas más, y me parece que en esta discusión es en la que hay que entrar, porque al final de cuentas, yo reitero lo que dije en el primer programa, parece que hacia el año que viene, los debates que haya entre los ya candidatos presidenciales tienen que ser unos debates serios, no nos podemos permitir debates como los que han ido ocurriendo en años anteriores. Ahora, aquí el asunto, Pepe, es que de esto que estamos hablando en el caso de Marcelo, él tiene la experiencia de haber sido el secretario de Seguridad. Y cuando habla, por eso yo ponía el ejemplo, creo que la evidencia está en que sí han servido las nuevas tecnologías, pero no alcanzan. No han alcanzado porque el hecho es de que las policías se vuelven más corruptas a partir de que son... Yo he platicado con gente que ha sido policía en el Estado de México y te quedas sorprendido con lo que te narran de sus salarios de 5,000, 6,000 pesos, que no tienen seguridad social, que no tienen un seguro que respalde su vida, del entre que tienen que hacer para los mandos que los extorsionan, ¿no? De la presión que existe de parte del crimen organizado, ¿no? En esta clásica de plomo bueno, lo que decía Pablo Escobar, ¿no? Dinero o plomo. Entonces, eso es lo que no nos dicen, ¿no? Y estas retóricas, ¿no? Me parece que son banales cuando no te hablan con lo que los ciudadanos sabemos que está ocurriendo. Es ahí donde creo que tenemos que poner énfasis y ya exigirles a estas candidaturas, no importa si son taparroscas o corcholatas, si son de Morena o de la oposición, que realmente los comos pues, nos lo digan y que además nos puedan satisfacer, ¿no? Que pues nosotros nos demos cuenta de que sí saben lo que quieren hacer, ¿no? Porque si no, pues obviamente empezamos otra vez con el problema de promesas de campaña que no se cumplen con programas establecidos. Ese es el gran problema, ¿no? Y que creo, desde mi modesto punto de vista, la oposición la tiene de apechito, porque mira, si en ese momento hicieran un ejercicio ya como candidaturas, en este caso Beatriz Paredes o Xochitl Gálvez, y de repente dijeran, a ver, el presupuesto de este país es tanto, la administración pasada le metió tanto porcentaje del presupuesto a programas sociales, tanto a educación, tanto a salud, bla, 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 bla. Entonces la proyección real que tenemos de recaudación no ha variado en los últimos 40 años de tanto, ¿no? A pesar de que se han hecho esfuerzos de que paguen los que más tienen, pues de todas maneras tenemos a gente como Salinas Pliego que le encanta judicializar las cosas, ¿no? Y sobre él, o sea, pues vámonos sobre él, ¿no? A ver, ahí está. Esta es la persona que no quiere pagar impuestos cuando pues tuvo muchas concesiones y sin embargo tiene los procesos judicializados. Y poner a los empresarios que se han pagado. Pero además, pues tenemos un problema de un empleo que no tiene posibilidad de pagar impuestos, pues porque son pues, los comerciantes que ustedes encuentran todos los días, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos es esto. Ahora,
quien administra este dinero, pues no tiene mucho margen de maniobra. Necesitamos nosotros, en este caso, o recaudar más, o endeudarnos, o en todo caso ser más eficientes. Entonces, ya con una retórica que aterrice con las personas de esa forma, pues obviamente nos podemos dar cuenta que en realidad van a saber cómo operar las situaciones, ¿no? Es que eso es lo que tiene que llamar la atención. En este foro, pues, tú decías al principio, me parece que de manera muy correcta, me parece que el crimen no va a avanzar. Si les preguntas sobre su visión de país, la exponen y que básicamente lo que dice es pues, un México sin Andrés Manuel, ¿no? O sea, un México sin un presidente así, un México sin esto. O sea, esa es la visión del país que él le concede y que le quiere proyectar a la gente cuando pues tiene la oportunidad de decir, pues necesitamos hacer esto, ¿no? ¿Cómo? Pues lo estaremos planteando, pero de entrada no hay como una idea. Me parece que hasta lo agarra mal parado la pregunta. Y pasa lo mismo con Xochitl, ¿no? En esta banalidad que le están construyendo, que bueno, pues yo sé cómo hacerlo, sí, nada más que ya fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, y hay gente que se ha quejado de la manera como administró la Miguel Hidalgo. O sea, hay gente que también reconoce su labor. Bueno, pues entonces, cuando tú tienes que ampliar esto y decir, a ver, son 4 cosas a las que este país necesita darle certeza, y una es la parte de seguridad, y seguridad significa todo, porque es la parte que tú vas a tener como herramienta de venta de gobierno para dar certidumbre, pues sí, a las grandes empresas que vengan a invertir aquí, sí, pero también a nosotros para generar una pequeña pyme en donde no seas extorsionado. Entonces, si no hay inversión, no dinamizas la economía, y recordemos que no solamente es el pago de impuestos de manera directa, el propio consumo te genera impuesto. Claro. Pero si no hay circulante, porque la gente tiene temor, no hay circulante primero porque no generas riqueza, y luego la gente que tiene pocas posibilidades que pudiera abrir un negocio, están quitándolos por la extorsión, pues está cañón. Recientemente, gente amiga de Tepito, con los cuales tengo mucha cercanía, me estaban comentando que la propia Unión pues ya determinó que quien roba ya pues se la van a aplicar. ¿Por qué? Porque cómo los extorsionas si no hay lana, si los vendedores, pues la gente ya no iba a Tepito. Sí, es que es este fenómeno, ¿no? El clásico síndrome de Estocolmo, ¿no? En el que hoy no se le llama extorsión, hoy te lo venden como protección, ¿no? En sentido de, pues, para que no suceda nada, para que no. Y bueno, es malo decirlo, pero esa es una estrategia de venta de una empresa, ¿no? O sea, lo que tú dices, pues como si lo están asaltando y demás, ¿con qué pagan el entre, no? Pues lo que tenemos que hacer es cuidarlos para que eso no suceda. O sea, a este nivel, hemos llegado. A la vieja usanza del padrino, cabrón. Sí, a este nivel hemos llegado en niveles de seguridad, en el sentido, el de normalizarlo tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, algo de lo que sucede en nuestra ciudad, que aunque se diga que no sucede, esta parte de la persona desmembrada que encontraron en Tlatelolco, ¿no? Que aparentemente era un joven de Azcapotzalco. No vamos aquí a hablar o a decir sobre si era, no era, todo esto, pero los comentarios que tú ves en redes en relación a esto, o sea, ya no es la admiración por lo que sucede y que en un lugar tan grande, tan público como Tlatelolco te puedan dejar, ya no es la primera vez, bolsas con gente desmembrada, sino ya el hecho de normalizarlo, decir, pues sí, pues es que seguramente no era un angelito, seguramente se lo merecía, seguramente, o sea, esa es la parte a la que hemos llegado en nuestra sociedad, Mauricio, que yo creo que también hay que empezar a cambiar. Y es que forma parte de este concepto de seguridad. Entonces, cuando tú tienes ya a un país en donde nos relataban la gente que se dedica a la historia y además gente seria y de izquierda o de derecha que nos han dicho que nuestros ancestros eran capaces de abrir en canal a un ser humano para sacarles el corazón y ofrecerlo a nuestros dioses, y incluso con cierta admiración, ¿no? De las dos, al dios, y por otro lado la gente que dice, no manches, o sea, ¿cómo es posible que seas tan inhumano de abrir un cuerpo y ofrendarlo, ¿no? Bronca. Oye, pues pareciera ser que nuestra herencia y nuestros genes están ahí, que aquí no importa, o sea, descuartizados, desmembrados, todo porque se justifica el por qué una persona puede ser tan inhumana de hacerle eso a otra persona. Recientemente, ahora que se están haciendo muchos documentales para diferentes plataformas, Pepe, casos tan emblemáticos como la Mataviejitas.
como el secuestro de Rubén Omar Romano, como bueno, todos estos grandes casos. Bueno, estamos hablando de lo de Florán Cassés. O sea, estamos hablando no de hace 100 años, estamos hablando de hace 3 décadas, 2 décadas. Y que bueno, el caso del conductor de Televisa, de Paco Stanley, ¿no? De su asesinato, fue apenas hace 20 y tantos años, 2 décadas. Entonces, Pepe, estamos hablando de que no hemos sido capaces, nosotros mismos nos comemos nuestras propias historias, vistas ahora en Netflix, de esos contextos que no se han dejado de ir, es más, han empeorado. Pero los diferentes gobiernos de izquierda y de derecha nos siguen diciendo que las cosas han cambiado y que estamos a toda madre. ¿Cómo vamos a estar a toda madre si las cosas las estamos viendo con estos acontecimientos? Si en aquel momento fue así todo un caso de cómo Paco Stanley, y ahora empezamos a saber, entre comillas, la verdad, porque la verdad no existe, porque la verdad es la percepción de las personas respecto a un acontecimiento. Y cada quien puede pensar lo que quiera. Y entonces, aunque de Paco Stanley está hablando Mario Besares en ese documental, u otras personas, ¿no? Pues hay gente que dice, no, pues es que si fue por el narco, hay gente que no, en fin, cada quien tiene su percepción por el pequeño tramo de vivencia que tuvo con él, ¿no? Pero ¿cómo lo contextualizas? Porque yo me llama la atención, por ejemplo, Jorge Garralda. Yo no voy a hacer comentarios respecto al caso, yo tuve mi propia conclusión desde el día de la muerte de Paco Stanley, ¿no? Con todo lo que sucedía y con cosas que parece que no son normales. Pero bueno, ya la ley o las instancias decidieron, ¿no? En ese sentido. Pero dentro de este documental que tú comentas, Jorge Garralda fue de los más fuertes, acérrimos periodistas que atacaban al gobierno de Cárdenas por este hecho, ¿no? Y él mismo lo menciona: cuando yo empiezo a ver que hay cosas raras, entonces ya me retiro de este tema, ¿no? Cuando, pues si ya visualizaste el contexto de las cosas, pues hay que decirlo, ¿no? Pero entonces, como ya no es mi instrumento para atacar al gobierno, ¿no? Entonces, pues mejor me hago a un lado, ¿no? Entonces, son de las cosas, y así nos hemos construido como comunidad y como sociedad, que lamentablemente es así. Ahorita, ¿no? Javier Alatorre, una editorial que se aventó en contra de los libros de texto, que no, o sea, cuando lo escuchas y dices, pobre sujeto, o sea, tener en ese momento que salir a decir con tu cara esas cosas, porque además no solamente es lo que tú dices, es que tu jefe está diciendo, lo dijo en Twitter Ricardo Salinas, y agárrensela, cabrón. O sea, ya escucharon lo que dijo mi esbirro casi, ¿no? No manches, ¿no? O ahorita que el INE le dice a Ricardo Salinas Pliego que sí fue violencia política en contra de Xochitl, ¿no? De género. De la senadora, de Citlani, ¿no? De Citlani Hernández, la senadora, con licencia, y le contesta a Ricardo Salinas, ¿no? Que hija de o sea, con majadería y media, que es igual o peor que uno cuando habla de acá en el barrio, y dices, y ahí está, impune, y no eres capaz como gobierno de quitarle la concesión, porque, ay, sí, entonces te espanta con el petate del muerto un sujeto, ¿no? Que no quiere pagar impuestos, que tiene este tipo de conductas. Puede estar de acuerdo con él en varias cosas que señala de los gobiernos, eso pues, no hay que... Pero el fondo del asunto, Pepe, es cómo nosotros mismos como sociedad hemos permitido todo esto. Y así estamos precisamente incorporando todos estos contenidos en materia de seguridad, que cuando llegas a una conclusión, dices, en ese sentido, la verdad es que estamos realmente muy mal en algo que cualquier gobierno, bueno, ¿por qué los estados-nación, el primer atributo que asumieron como responsabilidad fue dar seguridad? Porque venían precisamente de todos los problemas de las guerras. Y tú no se lo puedes dar a tus mexicanos que aportamos tanta cantidad de nuestros impuestos. Y ahí, ahora que recientemente, y digo, lamentablemente murió el señor Martí, de aquella marcha, ¿no? En donde fue icónica si no pueden, su frase, si no pueden, que renuncien. Él ya se fue, su hijo ya se fue, y a quien le fue endilgada esa
bueno, a los que les fueron indicada esa frase, pues era a Fox y a López Obrador, y ahí siguen. Mientras él se tuvo que comer el dolor de perder a su hijo, sí, y nunca haber resuelto el caso. De eso estamos hablando, Pepe. Y ahora estamos enfrentados para el 2024 bajo esta situación. Así que, pues no sé si quieres comentar algo más de esta situación, de pues ya, creo que está muy definido por parte de la oposición y por parte de Morena, pues lo que va a ocurrir en 15 días. Sí, así es, creo que esta semana, el 17, hay esta definición, este sorteo de las casas encuestadoras que ellos propusieron, cada uno de ellos. Y que tengan que levantar las encuestas. Así es, que tienen que levantar las encuestas. Creo que se van fijando posiciones. En el caso de don Augusto, creo que no hay como más que el consentimiento a lo que diga el señor presidente. En el caso de Claudia, creo que se sabe apoyada incluso por el aparato de gobierno. Es contradictorio y de verdad muy chistoso el hecho de enfrentar una elección de Estado las mismas gentes que pertenecen al gobierno, ¿no? Es bastante de llamar la atención. Ya por ahí incluso algunas denuncias muy en particular sobre servidores que están muy claramente apoyando el tema de Claudia, ¿no? Me parece que también ahí hay ya como algunos temas que se van a venir más adelante en cuanto a las denuncias y demás. Un poco me llama la atención de Marcelo, ha sido muy insistente en sus últimas reuniones en mencionar esta parte del método de elegir a las casas encuestadoras. Él se ha puesto el dedo sobre la llaga y él ha dicho que no va a aceptar la participación de encuestadoras que hayan tenido que ver en algún momento con el gobierno, ¿no? Que tengan por ahí algún compromiso, que hayan sido contratados en algún momento por el gobierno. Me parece que es adecuado, pero pues es de los que ha puesto el dedo en la llaga, mientras los demás están en espera de la encuesta, ¿no? Entonces, pues yo creo que habrá que esperar, al final de cuentas ya en 13 días, el 27 tendremos la definición de quién será el coordinador de la cuarta transformación, y pues ya se va definiendo también, se va decantando quién va a ser el coordinador por parte del frente. Sí, nada más aderezando tu comentario respecto a las casas encuestadoras, hay que poner en contexto a la gente que nos ha favor de vernos que en esta semana que acaba de concluir, en Televisa, en el horario nocturno, pusieron un reportaje sobre las casas encuestadoras, objetando precisamente su validez, ¿no? Entonces, pues va junto con pegado, sí, ¿no? Es un mensaje ahí como, pues, quién sabe si Marcelo se coma esta situación. Complicado el contexto para el presidente, para la elección de su candidatura, entendiendo que él mismo puso a una candidata, le hizo subir como la espuma. Derivado de eso es que se repuso toda la oposición. Curiosamente, a través de Xóchitl Gálvez es como se hace la efervescencia y es como consiguen consolidar a partir de ahí una forma electiva de lo que ahora ya tienen. Si no hubiera pasado eso, Pepe, no hubiera existido eso, y la oposición seguiría ahorita observando y criticando a los morenos, y en ese momento esperando a que vinieran los tiempos señalados por el INE. Fíjate qué curioso. Sí. Creo que es un error, y ojalá que lo pongan en los libros de texto próximos futuros, ¿no? Imagínate que en la historia futura, pues nosotros lo vamos a anotar. El día que el presidente levantó a la oposición. Cuando dicen que se había acabado el famoso dedazo, resulta que es doble, ¿no? Ahí estaremos. A la gente que nos hace el favor de vernos, les decimos que por favor, si les gusta lo que decimos aquí, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos, y pues Pepe, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.